Estamos ya en vivo a través de la Raza de Atlanta. Muchas gracias. Como cada sábado vamos a hablar de inmigración durante toda esta hora y para ello pues le damos la bienvenida al abogado David Kennedy, abogado de inmigración. ¿Cómo está David Kennedy? Buenos días. Buenos días, aquí estamos otra vez para contestar sus preguntas de inmigración. Si tiene una pregunta para mí, nos puede llamar aquí en la cabina. Tigre, ¿cuál es el número aquí en la cabina? Es el 678-475-1023. 678-475-1023 para que empiecen a marcar, para que empieces a hacer tus preguntas. Y abogado, como siempre, como cada sábado, empecemos con las cosas positivas que están pasando precisamente y que mucha gente a lo mejor está dejando para mañana y para mañana el hacer una petición familiar o el arreglar su estatus. Sí, así es, hay cosas positivas que están pasando. Hay más posibilidades de poder arreglar residencia. Ahora la gente con TPS pueden pedir el permiso de viaje, salir y regresar y así hacerse elegible para arreglar su residencia desde aquí. En muchos casos podemos terminar muchos casos de deportación. Entonces, en casos de personas que no son prioridades de deportación, entonces hay muchas cosas buenas que están pasando y no hay mejor momento para asesorarse bien con un abogado. Perfecto, y abogado, pues la gente ya está en las líneas telefónicas, así que vamos a arrancar con preguntas y respuestas. Adelante, abogado, por favor, buenos días. Buenos días, hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Me llamo María Márquez. ¿Y de dónde nos llama? Vamos en camino, en el carro, pero vamos para Cami. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Oh, sí, mire, yo tengo una pregunta. Lo que pasa que estoy metida en un caso de asilo y soy de México. Ok, Entonces, tengo ya como 5 años con eso, pero me dijeron que estaban cerrando el caso, o que podían cerrar el caso y o el caso se quedara dormido. Pero lo que pasa es que al que se cierre el caso, pues ya no voy a poder renovar la licencia ni y permiso de trabajo, así es. nada. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene usted en los Estados Unidos? Tengo como 25 más o menos. 25 años. ¿Y cuándo aplicó para el asilo? En el 2014. Ok, ¿fue con un bufete de abogados en el condado de Gwinnett entonces? Sí. Yo sé exactamente quién lo hizo, porque solamente hay, realmente, hay algunos abogados, pero hay un bufete de abogados en particular que ha hecho esto muchísimo. Y es algo que yo absolutamente no recomiendo, el asunto de aplicar para asilo para personas que absolutamente no califican para el asilo, es algo que yo no recomiendo. Usted no calificaba para asilo, no califica para el asilo. Ah, y una de las razones que no califica para el asilo es que aplicó cuando tenía más de un año aquí en los Estados Unidos. La fecha límite para aplicar para el asilo es un año después de la fecha que usted ingresó a los Estados Unidos. Entonces, usted no calificó para el asilo y hay un bufete de abogados en particular que ha hecho muchas promesas a la gente diciéndoles que puede conseguir un permiso de trabajo y diciéndoles cosas muy bonitas y la gente está muy felices cuando reciben el permiso de trabajo, pero no muy felices cuando rechazan la aplicación de asilo y los ponen en el proceso de deportación y eventualmente la gente salen deportadas. Entonces, yo absolutamente recomiendo, si se puede, terminar ese caso de deportación, aunque no va a poder renovar el permiso de trabajo. Nunca debe de haber aplicado por el asilo. Aunque ha tenido el permiso de trabajo, fue extremadamente arriesgado. Es por buena suerte que ahora puede terminar casos de deportación. Si Donald Trump hubiera ganado la última elección, usted habría salido deportada. ¿Ok? Entonces, uh, yo absolutamente recomiendo terminar el caso de deportación. ¿Ok? Entonces eso es lo más recomendable, cerrar el Claro, la tengo una hija. alternativa es deportación.
tengo una hija que tiene 19 años, acaba de cumplir 19 años y mi papá también es ciudadano, pero pues por mi papá todavía faltarían muchos Ok, años. cuando su hija cumple los 21, si su papá de usted es ciudadano, usted posiblemente puede aplicar a través de su hija y aplicar para su perdón a través de su papá. Y podemos hablar más de su caso, pero yo absolutamente sí recomiendo terminar el caso de deportación en este tipo de situación si usted es una de esas personas que fue aconsejada mal a aplicar para el asilo cuando no calificaba para el asilo. Ok, pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, claro. Buenos días, Eh, ¿cómo se llama usted? Jaime Valencia, Jaime, ¿de dónde nos llama? de Calhoun, Georgia. De Calhoun. ¿Y cuál es su pregunta? Yo hablaba porque a mí me agarró inmigración y tenía la deportación, pero mi abogado luchó para pelear la cancelación de deportación. Pero ahorita él todavía me siguen dando permiso, pero lo que pasa es que dice que el fiscal no ha firmado el papel, pero mi mamá me metió la aplicación en el 2001, antes del 30 de abril, y mi hija me metió la aplicación también hace 3 años, pero no me ha llegado nada de papel. Ok, entonces usted está aplicando para la residencia a través de su hija y pagar la multa de $1,000 porque su mamá le aplicó antes del día 30 de abril del año 2001, ¿así es? Sí, sí. Ok. Y entonces, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuándo van a terminar su caso de deportación o qué? Sí, o si me pueden dar la residencia aquí o tendría que salir yo. Ok, ¿en qué año ingresó usted a los Estados Unidos? Yo entré en el 95. 95. ¿Desde el año 95 nunca ha salido? No, no he Ok. salido. Entonces, asumiendo que no tiene antecedentes penales o otros problemas, y nunca fue deportado antes, usted entró a los Estados Unidos antes del 20 de diciembre del año 2000 y su mamá le aplicó antes del día 30 de abril del año 2001, entonces usted calificaría para arreglar su residencia desde aquí a través de su mamá, si ha llegado a la fecha de prioridad por medio de su mamá, o a través de una hija ciudadana mayor de 21 años. Entonces, sí, yo pienso que usted sí califica para arreglar su residencia. Es nada más cuestión de tiempo. Yo no sé cuándo van a terminar su caso de deportación o cuánto tiempo van a tardar esas cosas, pero me parece que sí califica, ¿ok? Ok, muchas gracias. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Adrián, Adrián, ¿de dónde nos llama? de Marietta. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Sí, tengo una pregunta. A mi esposa la detuvieron hace algunos años. Ella obtuvo como un permiso temporal y ahora yo le estoy aplicando, yo soy residente. Y ella hizo ya la cancelación de la deportación. Ok. La pregunta es, la fianza que se dio, ¿cómo se recupera esa fianza? Queríamos saber si nos puede ayudar a recuperar esa fianza que se dio en esos tiempos. Ok, ¿han terminado el caso de deportación de su esposa? Sí, ya se terminó, sí, ya hizo la cancelación y todo. Ok, cancelación de deportación es una cosa muy específica. Mm, ¿Usted aplicó para la residencia de su esposa? sí, correcto. Ok, entonces no estamos hablando de cancelación de deportación, estamos hablando de terminar el proceso de deportación. Cancelación de deportación es Ajá. el nombre de una forma de alivio de deportación que personas pueden pedir cuando tienen más de 10 años en los Estados Unidos y un padre, Mm, esposo o hijo que es residente legal o ciudadano. Pero en su caso de su esposa, está aplicando para la residencia a través de usted. correcto. Porque usted tiene papeles, entonces
si han terminado el proceso de deportación, entonces posiblemente usted probablemente pueden recuperar el dinero de la fianza. Las instrucciones de exactamente cómo recuperar una fianza son disponibles en la página de internet de ICE, pero normalmente la persona que pagó la fianza tiene que llevar el recibo a la oficina de ICE. No sé exactamente cuál es el proceso en este momento por la pandemia, pero las instrucciones de recuperar fianzas son disponibles por el internet, ¿ok? Sí, yo hice la petición de ella, bueno, hace 2 años. ¿Cuánto será lo que hay que esperar más para que ella ya hizo, pues, todo el proceso, pero estamos esperando la cita para Juárez, para salir? Ok, no sé cuándo le van a dar su cita. Ella va a salir. ¿Cómo entró ella a los Estados Unidos? Ilegalmente, pero ella era pequeña, Ok, era ¿alguien aplicó para ella antes del día 30 de abril del año 2001? No, ¿Y ella tiene un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos? no. Ok, entonces está Solamente casada con usted. una hija que va a cumplir 21 años ahora en octubre, pero Ella tiene su hija que va a cumplir los 21. ¿Usted es residente o ciudadano? residente. Residente, entonces va a aplicar para el perdón a través de usted, ¿así es? Correcto, sí. Ok, ¿han aplicado para el perdón o todavía no? Ah, mm, creo que se hizo el proceso, se está haciendo el proceso eso del perdón, sí. Ok, si ya presentaron la solicitud del perdón, nada más tiene que esperar la decisión del perdón y después pedir la cita en el consulado americano en su país. No sé exactamente cuánto tiempo va a tardar hasta que otorgan el perdón, ¿ok? Ok, está bien. Pues Pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga muy buen fin de semana. igualmente, hasta luego. Bye. Abogado, pues vamos a regresar con más llamadas y es importante, por ejemplo, hay mucha gente que se le hace fácil hacer los trámites de inmigración por ellos mismos y es muy complicado y muy riesgoso, ¿verdad, abogado? Así es, los casos de inmigración son extremadamente complicados. Las leyes de inmigración y las leyes de impuestos prácticamente son los dos tipos de leyes más complicadas que hay. Y es difícil, especialmente si no habla bien el idioma en que fueron escritas las leyes, que las leyes son en inglés. Entonces, es un sistema de leyes muy difícil, muy complicado y siempre debe de asesorarse con un abogado si quiere saber qué derechos o opciones tiene. Perfecto, abogado. Vamos a regresar con más llamadas. 678-475-1023. Si tú tienes alguna pregunta, con todo gusto, el abogado David Quérez está aquí con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos con llamadas. Abogado, el teléfono de su oficina para que hagan su cita, ¿cuál es? Es 1-855-4-ABOGADO, que es 1-855-422-6423. O pueden encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet, www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Perfecto, abogado, muchas gracias. Regresamos aquí en La Raza de Atlanta, pura música de calidad. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muy bien. Aquí para contestar sus preguntas de inmigración y las consultas en mi oficina conmigo son gratis. Entonces, y estamos haciendo citas ahora por teléfono o por televideo en WhatsApp o en persona en mi oficina. Las consultas son absolutamente gratis y puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Abogado, más adelante vamos a estar hablando sobre DACA, que cumplió 10 años. Dicen que son 10 años de la parálisis del Congreso porque no han hecho nada con DACA. Más adelante vamos a platicar de lo que está sucediendo. Mientras tanto, abogado, vamos a las llamadas telefónicas. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Buenos días, Buenos días, ¿cómo se llama usted? Armando, Armando, ¿de dónde nos llama? de aquí de Gainesville. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Sí, mire, la pregunta es, a mí me detuvo inmigración hace como unos 10, 11 años y supuestamente estaba en proceso de deportación, pero después que estoy llamando a un número que ellos te dan, dijeron que cada mes, después seguí llamando y ya no aparezco en el sistema
y pues ya no sé ni qué vaya a pasar con mi caso, porque no aparezco en el sistema con el número que ellos te dan, y ahora escuché que según están Sí, es una pagando situación bastante común, algo así. honestamente. Hay muchas personas en el mismo tipo de situación como usted que fueron arrestadas o agarradas por inmigración y le dijeron que iban a empezar el proceso de deportación, pero entonces la ICE y la Corte de Inmigración son dos agencias diferentes. Okay. ICE es parte del Departamento de Seguridad de la Patria, la Corte de Inmigración es parte del Departamento de Justicia. Entonces son dos agencias completamente diferentes. ICE hace el documento acusatorio para comenzar el proceso de deportación, pero hasta que ICE entregue ese documento al Tribunal de Inmigración, no hay ningún caso de deportación en el tribunal, no hay ningún caso en la corte. Entonces, es una situación muy común. ICE probablemente le dio documentos para supuestamente empezar el proceso de deportación, pero entonces olvidaron entregar los papeles a la corte. Ok, entonces, sí, ¿hace cuánto tiempo fue agarrado? Hace aproximadamente 11 años. 11 años, ok. Si no han empezado el proceso de deportación en su contra, probablemente no van a hacerlo. Um, Realmente no hay nada más que necesita hacer. Pues no, nada más también porque el dinero que me se pagó de fianza, pues para saber dónde queda. Es otro problema. Si salió libre bajo fianza, pero nunca empezaron el proceso de deportación, entonces puede ser difícil recuperar el dinero de la fianza que usted pagó. Um, Puede consultar con un abogado y puede ver qué pueden hacer para recuperar ese dinero de la fianza, pero cualquier cosa que usted hace sería arriesgado. Si, por ejemplo, hace una demanda en contra del gobierno para que le devuelvan ese dinero de la fianza, en vez de devolverle el dinero de la fianza, simplemente pueden empezar el proceso de deportación. Entonces, pero ahora usted probablemente no sería considerado una prioridad de deportación. Entonces, podemos hablar más, si usted quiere, puede hacer una cita conmigo y podemos hablar más de qué opciones tenemos y qué le conviene hacer, ¿ok? Y otra pregunta rapidito. Tengo un hijo mayor de 21, no se puede hacer absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entró usted a los Estados Unidos? ¿De ilegal o con visa? Ilegal. ¿Y alguien aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001? No, señor. ¿Y usted tiene un padre, esposa o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos? Uno de mis hijos menor que aplicó y se enroló, pero no ha entrado y no sé si vaya a ir o no, la verdad. Solo aplicamos, Okay. llevamos, firmamos, pero no sé si vaya a ir o no. ¿Y entonces alguno de sus papás de usted tiene papeles? No, mi mamá también está esperando lo de la cita en Juárez porque no le ha llegado, ha tardado mucho. Ella ya aplicó para el perdón y pagó, pero no, creo que nos falta un patrocinador y eso está deteniendo el caso. ¿Su mamá está aplicando para un perdón a través de quién? De su esposo, bueno, sí, del esposo, es ¿O ciudadano. el esposo de ella no es el padre de usted? No, señor. Ok. Entonces, si usted entró de ilegal a los Estados Unidos y nadie le aplicó antes del día 30 de abril del año 2001 y no tiene un padre, esposa o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos, entonces va a tener que salir del país para arreglar su residencia. Y el problema es que si tiene más de un año de presencia física ilegal en los Estados Unidos, automáticamente sería castigado por 10 años y Tengo necesitaríamos 30 un años aquí. perdón del castigo de 10 años. Solamente puede solicitar el perdón del castigo de 10 años a través de un padre o esposa que tiene papeles. Y ahora usted no tiene ningún padre ni esposa que tiene papeles. Entonces, si su hijo se mete al ejército, posiblemente podríamos aplicar para un permiso por usted después y aplicar para su residencia
desde aquí, y si podemos aplicar para su residencia, si su hijo se va a meter al ejército, depende de cuándo eso va a pasar. Y tiene que ser lo que se llama active duty, que es como tiempo completo en el ejército. Si es la Guardia Nacional, posiblemente puede calificar. Pero hay que hacer, su hijo debe consultar con un abogado antes de meterse al ejército para averiguar que lo hagan de la manera correcta para ayudar a ustedes, si su meta es, o una de sus metas es ayudar a ustedes. Entonces, sí hay Si posibilidades. alguien realmente se quiere meter ahí, no porque le gusta eso, pero no lo está haciendo con la intención de arreglarnos a nosotros, sino porque él siente que le gustaría trabajar para el ejército. Entiendo. Entonces, yo absolutamente, si él decide que quiere hacerlo, yo recomiendo que él consulte con un abogado primero para averiguar que lo haga en la manera correcta, porque sería una lástima meterse en el ejército en la manera incorrecta y entonces no poder ayudar a sus padres. Entonces, Claro. yo me gustaría hablar con él y... pues así es, y si su hijo se va a meter al ejército, probablemente debemos de hacer la aplicación de parole in place primero antes de hacer lo que necesitamos hacer para terminar el caso de deportación, porque si hacemos algo y empiezan el proceso de deportación en su contra, no podríamos aplicar para el parole in place, que es el permiso a través de un hijo en el ejército, siempre y cuando usted tiene su caso abierto en la Corte de Inmigración. Entonces, si su hijo se va a meter al ejército, probablemente debemos de dejar las cosas así como están hasta que podemos conseguir el permiso por usted y en ese entonces después aplicar o hacer la petición con la corte para reabrir y después terminar su caso de deportación. ¿Ok? Claro. Entonces, usted me recomienda que como quiera esté pendiente con ICE para las llamadas o eso, por si Sí, cambia sí, algo. claro, pues nunca se sabe. Yo pienso que es muy probable que no van a, que nunca van a empezar el proceso de deportación en su contra, pero hay que Sí, porque chequear cada de vez en cuando. Y si su hijo está serio, si él realmente piensa que se va a meter al ejército, él debe de consultar con un abogado de inmigración primero para, para que pueda saber que está haciendo las cosas en la manera correcta para poder ayudar a ustedes. ¿Ok? sí, señor. Muchas gracias. Le agradezco su tiempo. Gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, buenos días, abogado. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Bulmaro, Bulmaro. ¿De dónde nos llama? de aquí de Doraville. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Y mi pregunta es, hace unos años atrás, unos 13, 12, 13 años, me junté con mi esposa, pero ya tiene 2 hijos. Entonces, desde la fecha hasta ahora, yo me he hecho cargo de los niños. Ya los niños son grandes, uno tiene 15, el otro tiene 19. Entonces, mi pregunta es si tendría la posibilidad de que el niño el mayor me arregle. Ok, entonces un hijastro puede aplicar para su padrastro siempre y cuando usted se casó con la mamá de los hijastros antes de que los hijastros cumplieron los 18 años de edad. Entonces, ellos pueden aplicar para usted como si usted fuera su papá de sangre. Pero, ¿cómo ingresó usted a los Estados Unidos? Ilegalmente. Ilegal. ¿Alguien aplicó para usted antes del día 30 de abril del año 2001? No. ¿Y usted tiene un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos? No. Entonces, ¿alguno de sus papás de usted tiene papeles? No, ninguno de ¿Su ellos. esposa tiene papeles? No tiene. Ok, entonces no hay nada que podemos hacer porque personas que entraron con visas, personas con un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos o personas con aplicaciones desde antes del día 30 de abril del año 2001 son las personas que en muchos casos pueden arreglar su residencia desde adentro de los Estados Unidos. Cualquier otra persona tiene que salir y si usted lleva más de un año de presencia física ilegal en los Estados Unidos, saldría con un castigo de 10 años y
necesitaría un perdón de ese castigo de 10 años y el perdón del castigo de 10 años solamente se puede solicitar a través de un padre o esposo que es residente legal o ciudadano. Usted no tiene ningún padre o esposa que es residente legal o ciudadano, entonces no calificaría para el perdón. Su esposa de usted, la mamá de los hijos, ¿ella entró de ilegal también? Sí, ella entró ilegal también. ¿Y nadie aplicó para ella antes del día 30 de abril del año 2001? No, ¿Y alguno de sus papás de ella tiene papeles? no tienen. Ok, porque yo iba a decir que si hay alguna manera que su esposa puede arreglar, usted después podría aplicar para su perdón a través de su esposa, pero me parece que no hay ninguna manera que ninguno de ustedes puede arreglar su residencia en este momento, porque tendrían que hacerlo desde afuera del país y aplicar para el perdón, y si no tiene un padre o esposo que es residente legal o ciudadano a través de quien puede aplicar para el perdón, entonces prácticamente no se puede. ¿Ok? Claro. Ok, pues muchas gracias por su pregunta. Lo siento que no le puedo ayudar más, pero muchas gracias por su pregunta y pues cualquier cosa que necesita me puede llamar. Siempre vale la pena asesorarse con un abogado. Las consultas conmigo son absolutamente gratis y si usted decide que quiere hacer la cita conmigo, que puede ser por teléfono, por televideo o en persona en mi oficina, las consultas son gratis y puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Buenos días, Buenos días, ¿cómo se llama usted? me llamo María, María, ¿de dónde nos llama? de aquí de Aco. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mire, una preguntota. Hace 16 años nos asaltaron en un restaurante y quisiera preguntarle a usted qué posibilidades tengo yo de algún permiso o algo. Ok, de aplicar para la visa U por un delito que ocurrió hace 16 años. Ajá. Ok, la visa U es una visa para víctimas de delitos de violencia. Para poder aplicar para la visa U, la policía tiene que rellenar y firmar un formulario de inmigración que se llama el I-918B grande. Ok, es el nombre de ese formulario, es diferente del reporte de la policía. El reporte de la policía es otra cosa. También necesitaríamos el reporte de la policía, pero el formulario de inmigración que necesitamos es el I-918B grande. Todos los formularios de inmigración son disponibles absolutamente gratis en la página de internet del Departamento de Inmigración. Nunca tiene que pagar nada para formularios en blanco. ¿Ok? Entonces usted puede imprimir una copia del I-918B y usted puede llevar ese formulario a la policía o al fiscal de la corte o al juez de la corte y pedir que firman ese formulario por usted. Lo que yo hago típicamente cuando alguien hace la cita conmigo y quiere aplicar para la visa U, si yo pienso que tienen mucha posibilidad de aplicar o de que la policía van a firmar la certificación o no, yo siempre lo que yo recomiendo es, yo le doy una copia de ese formulario y yo recomiendo que ellos se van a hablar con la policía porque entonces no tienen que pagarme a mí para hacerlo. Y muchas veces en mi experiencia mis clientes tienen éxito en comunicar con la policía y hacer que firman ese formulario. Y hay tres personas o agencias que pueden firmar ese formulario, son la policía o el fiscal de la corte o el juez de la corte. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que yo recomiendo. Pero en el caso particular de usted, en mi experiencia, ¿en qué condado fue usted víctima de ese delito? Lo que pasa es que fue en California. Fue en California, ok. Entonces, puede, si tiene alguna manera para comunicar con la policía en California, puede hacerlo el intento. En mi experiencia, después de 5 o 6 años, hay muy pocas probabilidades que la policía van a firmar. Es por discreción de la policía. No hay manera para obligar a la policía a firmar ese formulario por usted. Entonces, en mi experiencia,
Después de 5 o 6 años, hay muy pocas probabilidades que la policía van a firmar, pero técnicamente no hay ninguna fecha límite. Entonces, no hay peor lucha que la que no se hace. Puede hablar con la policía y pedir que rellenan y firmen ese formulario por usted. La peor cosa que pueden hacer es decirle que no. Ok. Probablemente le van a decir que no, pero puede hacer el intento, ¿ok? Bueno, muy bien. Ok, muchas gracias por su pregunta y que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, Buenos días, buenos ¿cómo se días. llama usted? Hola, le quiero hacer una pregunta, es acerca de mi papá, ¿Cómo se llama usted? Mari, Mari, ¿de dónde nos llama? de Powder Springs. Ok, ¿cuál es su pregunta? Mi papá hace 41 años estuvo por acá en California y entonces lo deportaron. Ahora él tiene 72 años y queremos ver para ver si puede sacar una visa de turista. Nada más que él tiene preocupación por si le apareciera algún récord sobre la deportación. ¿Usted cree que aún aparezca? Sí, y no puede mentir. De cualquier manera, no recomiendo mentir. Una de las preguntas cuando aplica para la visa de turista o cualquier tipo de visa es si en cualquier momento ha violado la ley de los Estados Unidos antes. Entonces tiene que decir la verdad. Am, pero si fue deportado hace como 40 años, no tiene ningún castigo ahora. Y el único problema sería que es por discreción de los oficiales de inmigración que trabajan en el consulado si le quieren dar la visa turística o no. Es por discreción y no hay manera para obligar al consulado a darle su visa. Entonces, no hay garantía que le van a dar la visa de turista. Como usted sabe, es difícil conseguir la visa de turista, pero no hay peor Sí. lucha que la que no se hace. Entonces, debe de aplicar, no que se sabe, tal vez le puede dar la visa, pero no recomiendo mentir. Absolutamente sí se van a dar cuenta que él fue deportado, aunque fue hace 40 años. Y si él miente, entonces va a tener más problemas, ¿ok? Hace como 15 años fue a tratar la visa. No se la dieron, pero nunca le hicieron preguntas, no le dijeron nada acerca de la deportación. Entonces ahora queremos otra vez que trate, pero él sí tiene un poco de preocupación. Ok, pues él puede hacer el intento otra vez, pero a menos de que tiene alguna persona aquí en los Estados Unidos que le puede aplicar para la residencia permanente, aplicar nuevamente para la visa turística probablemente es la única opción. ¿Ok? Sí, bueno, muchas gracias, abogado. Ok, gracias a usted. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Aló, buenos días. Sí, bueno. ¿Cómo se llama usted? No, es Fernando. Ok, ¿puede bajar su radio, por favor, Hernando, y escucharme nada más por su teléfono? ¿Y de dónde nos llama? Ok. Quisiera saber cómo puedo poner el sistema selectivo. ¿Cómo? Mi pregunta fue, ¿de dónde nos llama? Oh, de Dalton, Georgia. Okay. ¿Cuál es su pregunta? Quisiera saber, cómo me puedo meter al sistema selectivo para sacar mi ciudadanía. O para aplicar para la ciudadanía. ¿Qué edad tiene usted? 21. 21. Sí, puede inscribirse con servicio selectivo hasta los 25. ¿Usted es residente permanente? Sí. Ok. Si quiere aplicar para la ciudadanía, ¿cuánto tiempo tiene con la residencia? Desde el 2011. Ok, sí, si habla inglés, entonces puede aplicar para la ciudadanía, pero inscribirse con servicio selectivo es uno de los requisitos. ¿No es Okay. o sí es? Sí es un requisito. Tiene que inscribirse con servicio selectivo. Pues Pero, es la ley. Toda la gente aquí en los Estados Unidos tiene que hacerlo por ley, pero también tiene que hacerlo para hacerse ciudadano. ¿Ok? Ajá. Probablemente lo hizo en high school, si usted asistió al high school aquí.
Ok. Ok, pero hay que averiguar eso, puede averiguar si ya se inscribió con la Oficina de Servicio Selectivo, del Selective Service Office. Y entonces, si está inscrito, está bien. Si no está inscrito, se puede inscribir, pero no es un problema. Es nada más, es un requisito, es una de las cosas que necesita hacer, ¿ok? Ok. ¿Y en dónde me puedo meter a inscribirme eso? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿O en dónde se puede inscribir con servicio selectivo? Hay que buscar las instrucciones por internet. Probablemente hay más de una sola manera. Pero yo recomiendo buscar la información de cómo hacer eso por el internet. Yo soy abogado de inmigración, no abogado de servicio selectivo. Pero servicio selectivo es uno de los requisitos para aplicar para la ciudadanía a menos de que usted tenga mayor de 31 años de edad, y la razón es porque la última fecha en que se puede inscribir con servicio selectivo es la fecha que cumple los 25, si no me equivoco, y entonces en la fecha que cumple, no, es el último día que tiene 25, entonces es en la fecha que cumple los 26, y siempre tenemos que mostrar que ha sido una persona de buen carácter moral en los últimos 5 años en casos de ciudadanía. Entonces, cuando tiene 31 años de edad, la última fecha en que fracasó de inscribirse con servicio selectivo fue hace más de 5 años, entonces no sería un problema para mostrar que ha tenido buen carácter moral en los últimos 5 años. Entonces, personas mayores de 31 años de edad realmente no tienen problemas. Personas entre 26 a 31, si no se inscribió con servicio selectivo, tenemos que conseguir una carta de servicio selectivo diciendo que la persona nunca fue informada de la necesidad de inscribirse, que no fue a propósito que no se inscribió con servicio selectivo. Y entonces, en muchos casos se puede hacer ciudadano a pesar de no haberse inscrito con servicio selectivo. Pero si usted tiene 21 años de edad ahora, entonces sería necesario inscribirse con servicio selectivo. ¿Ok? Sí, sí. Muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más llamadas 678-475-1023. Y abogado, al regresar, pues DACA está cumpliendo 10 años, pero está atorado ahí. Así es, así es. Ojalá que hagan una reforma comprensiva de las leyes de inmigración, pero todavía estamos en la misma situación. Vamos a regresar con más llamadas. Abogado, ¿cuál es el teléfono de su oficina, por favor? Es 1-8554-ABOGADO, que es 1-855-422-6423. O pueden encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet, www.david.legal, www.david.legal. Muchas gracias, abogado. Regresamos aquí en La Raza de Atlanta, pura música de calidad. Estamos de regreso. ¿Cómo estás? Es sábado y estamos aquí con el abogado de inmigración, David Kennedy. Qué gusto tenerlo aquí, abogado. Gracias. Y vamos a hablar un poquito de DACA, abogado. 10 años ya. Ni para atrás ni para adelante. Pero en este momento, ¿qué se puede hacer los que tienen DACA? ¿Qué no pueden hacer? Cuéntanos. Adelante, abogado. En este momento, ok, pues DACA todavía no es permanente, es increíble, pero el Congreso no ha podido cambiar las leyes o hacer ningún tipo de reforma de las leyes de inmigración. Los 4 años de presidente Trump, obviamente nada bueno iba a pasar durante esos años. Estaban haciendo todo lo posible para desarmar el proceso de inmigración durante esos años. Y el presidente Obama pues no pudo pasar una reforma de la ley de inmigración. Todavía el presidente Biden no ha podido hacerlo. Entonces, yo pienso que hay una nueva versión de DACA que va a entrar en vigor tarde o temprano, no sé exactamente cuándo. Y hay unas demandas que tienen que ver con DACA también. Ahora puede seguir renovando el DACA, puede aplicar para permiso de trabajo o permiso de viaje a través de su DACA también.
puede también presentar nuevas solicitudes de DACA para personas que no han tenido DACA antes, pero el gobierno no está aprobando nuevas aplicaciones de DACA. Lo que están haciendo es que están guardando las aplicaciones hasta que entre en vigor la nueva versión de DACA y entonces van a supuestamente en ese entonces aprobar las aplicaciones. Entonces yo realmente no estoy recomendando hacer nuevas aplicaciones de DACA en este momento porque no sabemos cuándo serían aprobadas, pero pues eso es que está pasando con DACA en este momento. Vamos a ver qué sucede en el futuro. No sabemos. Y yo sé que es muy difícil para toda la gente que tiene DACA. Tienen que vivir con esa incertidumbre. Abogado, pero en este momento sí se puede hacer permisos de viaje todavía. Sí se puede. Perfecto. Y personas que ingresaron a los Estados Unidos con visas pueden arreglar su residencia desde aquí en muchos casos. Entonces, yo tengo muchos clientes de DACA que han pedido el permiso de viaje para salir y regresar y entonces arreglar su residencia desde aquí, por ejemplo, a través de matrimonio con un ciudadano o a través de un hijo ciudadano mayor de 21. Perfecto, abogado. Vamos a las llamadas telefónicas. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Gustavo, Gustavo, ¿de dónde nos llama? de Gainesville. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Le iba a preguntar a mi mamá, mi tío le metió una aplicación para poderle arreglar y le llegó su aceptación al país. Ok. No sé si tardaría mucho en arreglarle papeles a ella. ¿Cuándo aplicó su tío para su mamá? Creo que fue por allá por el 2008. En 2008. Entonces, ¿de qué país son ustedes? México. Ok, no estamos muy cerca de la fecha de prioridad de la aplicación. Ok, tengo el boletín de visas aquí. Entonces, la cuarta categoría de preferencia de México ahora está en el 15 de marzo del año 2001 para hacer los siguientes pasos. Entonces, si su tío aplicó para su mamá en el año 2011 o 2008, me dijo, ¿sí? 8, sí. 8, entonces falta como 7 años más para llegar a la fecha de prioridad. Pero entonces, ¿su mamá está aquí o en su país? Ella está aquí. ¿Y cómo entró ella a los Estados Unidos? ¿De ilegal o con visa? No, ella entró ilegal. ¿Y alguien aplicó para ella antes del día 30 de abril del año 2001? No, Entonces, ¿alguno de sus papás de ella tiene papeles? no, ¿Y su esposo de ella no tiene papeles tampoco? no, tampoco. Entonces, a menos de que las leyes cambien, no vamos a poder hacer nada, ni siquiera cuando llegamos a la fecha de prioridad de su aplicación, porque ella entró de ilegal, nadie le aplicó antes del día 30 de abril del año 2001, no tiene un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos, entonces va a tener que salir del país para arreglar su residencia. Y el problema entonces es que tendría el castigo de 10 años y tendríamos que aplicar para un perdón del castigo de 10 años. Y el perdón del castigo de 10 años solamente se puede solicitar a través de un padre o esposo que es residente legal o ciudadano, y ella no tiene ningún padre ni esposo que es residente legal o ciudadano. Entonces, a menos de que las leyes cambien, aunque su hermano le aplicó en el año 2008, no vamos a poder arreglar su residencia de ella. O la otra manera para arreglar su residencia sería salir de los Estados Unidos y estar afuera 10 años y aplicar para regresar después de 10 años. ¿Ok? Ok, también tenía una pregunta de lo de mi papá. ¿Ok? A él lo deportaron en el 2008 que porque no tenía licencia, pero cuando a él lo detuvieron fue en un DUI y no le valieron la licencia que él traía. Traía una licencia vigente y no se la quisieron valer y lo arrestaron, y después de que lo arrestaron lo deportaron. Pero él se Ok. regresó y a mí me han dicho los demás que no puedo hacer ya nada por él. Así es, personas que han regresado de ilegal a los Estados Unidos después de haber salido deportadas tienen un castigo permanente, y ese castigo permanente es perdonable después de 10 años. Entonces, la única manera para arreglar su residencia es que él tendría que salir de los Estados Unidos y estar afuera 10 años y aplicar para regresar después de 10 años, ¿ok? Ok.
Ok, pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, abogado. Hola, ¿me escucha? Sí, te escucho. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Alfredo de la Rosa, ¿Y de dónde nos llama? de Lawrenceville. Ok, ¿y cuál es su pregunta, por favor? Es que mi hermana tiene una cita en la Corte de Migración el 12 de agosto y ella la agarraron por no licencia y la metieron a la cárcel y ella pagó un bond de $12,000 para salir y ahora le toca la cita el 12 de agosto. Ok, ¿ella tiene su abogado? No, no tienen. ¿En qué año entró ella a los Estados Unidos? 98. Siempre y cuando no tiene antecedentes penales y ese tipo de cosas, probablemente podemos terminar su caso de deportación. Ella debe de hacer la cita conmigo lo más pronto posible. Tiene la próxima corte pronto, entonces tenemos poco tiempo. Debe de hacer la cita conmigo lo más pronto posible. Las consultas son gratis, no va a perder absolutamente nada haciendo la cita o asistiendo a una cita conmigo para que le puedo asesorar para que se pueda salir de dudas, ¿ok? Entonces, debe de contactar mi oficina. Hay cosas que podemos hacer. Ahora hay muchas posibilidades de poder terminar casos de deportación en casos de personas que entraron a los Estados Unidos antes de noviembre del año 2020 y que no tienen muchos antecedentes penales. Y hay otros factores también que tienen que ver con discreción prosecutorial, pero hay muchas posibilidades de terminar casos de deportación, ¿ok? Sí, solo pues no licencia tiene los delitos. El no licencia, sí, eso no es un problema. Entonces, me gustaría hablar con ella porque hay muchas posibilidades de terminar su caso de deportación, ¿ok? Ok, mira, te pongo esta pregunta. Ok. Yo entré en el 88 y me dieron mi permiso de California por asilo político. Pero después cancelaron el asilo político y me dieron el ABC. Y aquí O el en ABC, ok. me agarraron por dar comando, me dieron un DUI, pero ¿De qué país es usted? y ahorita tengo la corte final, dice que es en el 6 de marzo del 2023, Ok, ¿de qué país es usted? Guatemala. Ok, si usted hizo la solicitud de ABC, es una aplicación de NACARA, es un tipo de aplicación de asilo especial para centroamericanos que pudo hacer en los años 80 o en los años 90. Entonces, esas leyes son muy complicadas. ¿Usted todavía tiene otra cita de corte en el futuro? El 6 de marzo. En marzo del próximo año. ¿Usted tiene su abogado? Sí, pero ella no, como que no hace nada, porque la vez pasada el juez me otorgó la residencia. Pero Oh, el juez ya le otorgó su residencia. sí, pero el fiscal la apeló. Ok, yo voy a tener que averiguar exactamente qué pasó en su caso, porque eso no tiene sentido, que otorgaron la residencia, pero entonces cerraron el caso. No hacen las dos cosas. Es que le otorgaron su residencia o cerraron el caso. No hicieron las dos cosas. Entonces, yo necesitaría averiguar exactamente qué ha pasado. Yo necesitaría mirar el expediente del otro abogado y averiguar exactamente qué han hecho y qué todavía necesitaríamos hacer. Si quiere hacer la cita conmigo, sí se puede, pero mi recomendación principal es hablar con su abogado, que aparentemente ya ganó su caso de NACARA de usted. Entonces, aparentemente le hizo buen trabajo. Pero si tiene dudas o no está satisfecho o su abogado no le está explicando bien las cosas, puede conseguir una copia de su expediente y hacer una cita conmigo y traérmelo. ¿Ok? Pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente fin de semana. Abogado, tenemos tiempo para una más. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucha? Buenos días, Buenos días, ¿cómo se llama usted? Eduardo, ¿Y de dónde nos llama? de aquí de Lawrenceville. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Lo que pasa es que no sé si mi mamá pudiera aplicar como para un asilo político, pero de México, ella está en México, nada más que está siendo amenazada de muerte ahorita.
no sé si ella tenga una posibilidad de que se le pudiera hacer esa aplicación del asilo político, pero ella Ok, está allá. entonces, primero, lo siento mucho que su mamá está en esa situación. Ah, hay dos lugares a donde puede solicitar el asilo. Puede pedir el asilo en la frontera de los Estados Unidos o adentro de los Estados Unidos. No puede aplicar para el asilo en un consulado americano en su país. Solamente puede aplicar en la frontera o adentro del país. Entonces, su mamá se le puede presentar a la frontera y decir que quiere pedir el asilo, o ella, si hay alguna manera que puede entrar a los Estados Unidos una vez que está aquí, podríamos aplicar para el asilo. ¿Ok? La ley de asilo es complicada, es difícil ganar casos de asilo en casos de personas de México, pero pedir algo y ganar algo son dos cosas distintas. Entonces, ella puede pedir el asilo. Para ganar el asilo, tenemos que mostrar que él fue amenazada o perseguida a causa de su raza, religión, país de origen, opinión político o grupo social. Entonces, puede ser por algún tipo de discriminación. Y los delincuentes, el crimen organizado en México, que yo sepa, su motivo casi siempre es dinero. Dinero no es una de las cosas protegidas bajo la ley de asilo. Entonces, esa es la razón que es muy difícil ganar casos de asilo en personas en México. Pero cada caso es diferente y su mamá se puede presentar a la frontera, o si hay alguna manera que puede entrar a los Estados Unidos, entonces puede pedir el asilo. ¿Ok? Ok, bueno, gracias, abogado. Ok, gracias a usted. Gracias por su pregunta. Buena suerte con todo. Que tenga excelente fin de semana. Pues es todo el tiempo que tenemos al día de hoy. Necesito decir, como siempre, que no debe usar lo que yo digo en este programa para intentar resolver solos sus propios casos de inmigración o casos legales, porque todos los casos son diferentes y diferencias muy pequeñas pueden cambiar completamente sus derechos o opciones bajo la ley. No hay reemplazamiento en tener una consulta individual con su propio abogado. Si quiere llamar a mi oficina, las consultas son gratis en persona o por teléfono o por televideo en WhatsApp, y pueden encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Gracias, Tigre. Nos vemos en 8 días, si Dios quiere. Muchas gracias, abogado. El teléfono de su oficina nuevamente, por favor. 1-855-422-6423. 1-855-422-6423. www.david.legal. Abogado, muchas gracias. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Que tenga un excelente fin de semana. Feliz Día del Si Padre. Dios nos presta la vida, vamos a estar aquí. Gracias, Tigre.